Quisiera que en esta mañana reflexionemos con el motivo justamente de participar de los símbolos del Señor, el pan que representa su cuerpo y el vino que representa a su sangre derramada en la cruz. Me gustaría que meditemos acerca de la misericordia y del juicio de Dios. Y vamos a remontarnos al principio en la historia. Vamos a ir al libro de Génesis. Y vamos a tomar lectura desde el capítulo 18. Todos sabemos que después del diluvio universal, del gran juicio de Dios sobre la pecaminosidad aberrante de aquel antiguo mundo, después de haber salvado a Noé y a su familia, solamente 8 personas, no se detuvo la maldad, sino que la maldad continuó creciendo y de esta manera podemos recorrer a través de incluso la gran provocación de querer llegar al cielo con una torre, con invención humana, la Torre de Babel. Pero la Biblia en la historia hace como un giro drástico desde aquel suceso de que Dios dispersa por todo el mundo, confundiendo sus lenguas. En el capítulo 12 encontramos que comienza y se abre una gran puerta a la esperanza y que es nada más y nada menos que el llamamiento de Dios hacia quien iba a ser nombrado como el padre de la fe, Abraham. Y todos conocemos que cuando Dios llamó a Abraham, la Escritura dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra que Dios le iba a dar. Pero no salió solo Abraham, sino que salió Sara o Sarai, su esposa, y también salió su sobrino Lot, entre muchos. Y esta historia que vamos a hablar hoy está referida especialmente en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en Lot, historia centrada en Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Lot, su nombre significa encubierto, oculto, y quizás hasta podríamos desprender algún tipo de enseñanza desde el nombre. Pero sin embargo, Lot fue alguien que recibió bendición por la bendición que estaba sobre Abraham. En ti serán benditas todas las familias. Y Lot estaba en la familia. Lot prosperó y creció mucho, de tal manera que en el capítulo 13 de Génesis, no lo busquen, estoy haciendo un poco de historia, llegó un momento en que crecieron tanto la ganancia de Abraham como la de Lot, prosperaron tanto, tenían tantos ganados y tantos pastores, que tuvieron una charla, el tío con el sobrino. Abraham le dijo a Lot: es complicado que sigamos juntos porque tenemos mucho ganado, muchos pastores, y vemos que los pastores de nosotros están medio peleando por el pasto y para apacentar las ovejas. Así que Abraham le dijo: Lot, elegí vos, ¿dónde querés ir? O a los cerros áridos, donde no hay pasto, donde no hay nada, o a esas llanuras bien verdes cerca del Jordán. Lot eligió con un corazón, podríamos llamar egoísta, lo mejor para sí, lo mejor para su ganancia, y fue justamente todo lo que es la llanura de Sinar, el lugar más fértil, porque el río Jordán desbordaba en su vivoreo y hacía que todo sea una llanura fértil. Pero dice la palabra que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. O sea, si usted agarra el mapa, va a encontrar que la parte sur, lo más bajo del Mar Muerto, allí está Sodoma y Gomorra, e incluso otra pequeña ciudad llamada Zoar. Y Abraham se fue a las montañas, a la altura
donde usted sabe que las montañas, sin esa sequedad no hay mucha vegetación, pero sin embargo la bendición estaba con Abraham, y Lot decidió irse a Sodoma y Gomorra. Transcurrió la historia y en el capítulo 18 vemos nosotros del versículo 16 cuando Dios envía 2 varones hacia Abraham. Estos 2 varones habían estado desde el capítulo 18, versículo 1, acompañando al mismo Jehová Dios, que vino a hacer la anunciación de la promesa de que Abraham iba a tener un hijo de Sara, Isaac. Pero dice el versículo 16 que los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Quiero que se ubiquen, desde la montaña donde estaba Abraham hacia Sodoma, el llano. Eso significa descenso. Entonces Jehová dijo esto. Jehová Dios se hace esta pregunta. Dice, versículo 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos, escuchen padres, y a su casa, después de sí, ¿qué les iba a mandar a Abraham? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjense cómo lo consideró. La Biblia dice que Abraham era considerado amigo de Dios. Y Dios dice, voy a encubrirle algo a Abraham, puesto que en él está la bendición para todas las familias, y mucho más porque él va a hablar a sus hijos y a toda su familia, les va a enseñar a su propia casa y a todos que deben guardar la palabra del Señor. Bueno, aquí donde Dios dice qué es lo que hará. Versículo 20 le dice Jehová Dios a Abraham, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en gran extremo, descenderé ahora, dice el Señor, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no han terminado ya de hacer todas esas maldades, lo sabré. Examinación de Dios sobre la ciudad pecadora. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿A qué? A ejecutar. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Desde el versículo 23 hasta el 31, Abraham comienza a interceder, hablando con una intimidad, con una relación de amistad con Dios y diciéndole, Señor, ¿vas a destruir toda una ciudad? Y si tan solo encuentras 50 justos, y el Señor dice, por amor de los 50 justos, no la destruiré. Pero si hay 40, por amor de 40 no la destruiré. Y si hay 30 o 20 o 10, por amor de esos 10, no la destruiré. ¿Cuántas personas puede habitar en 2 ciudades como Sodoma y Gomorra? ¿Habrá 10 justos? Aquí vemos nosotros que el capítulo 19 dice que llegaron los 2 ángeles. Y vamos a entrar en la historia. Llegaron los 2 ángeles, que también se puede llamar mensajeros. Llegaron a Sodoma a la caída de la tarde y Lot, ahí aparece Lot, el sobrino que se había ido del lado de Abraham, estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo Lot, se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Naturalmente Lot se dio cuenta que no eran personas, sino que eran ángeles en apariencia de personas.
Tanto es que se inclinó al suelo y le dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Lot pensaba que mañana iba a ser otro día como tantos. ¿Usted sigue pensando que mañana es un día como tantos? ¿Y si no hay un mañana? Ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, le insistió con ellos mucho. Y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes y levaduras, y comieron. Pero antes de que se acostasen, o sea que era la noche, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Saben que no es decirle: bueno, su nombre es fulano de tal, y él es tal, y estos son los muchachos de Sodoma. No es eso conocerlo. La palabra conocer aquí está relacionado totalmente con una intimidad sexual. Podríamos llamar que era un intento de violación grupal a estos dos. Fíjense en ustedes la gravedad, por esas razones que él les ha dicho: no se van a quedar afuera. Conocía a Lot donde él vivía perfectamente. Versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y ¿qué hizo? Y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, ¿cómo los trató? Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí que yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extranjero de habitar entre nosotros y habrá de elegirse ahora en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. ¿Qué le estaban diciendo? También te vamos a violar a vos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta, una furia tremenda. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot de la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los 2 hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en esta ciudad? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, o sea, sus novios, los que estaban por casarse, por tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se estaba burlando. Es un chiste.
¿Cómo reaccionas tú ante las advertencias de Dios? ¿Lo tomas en serio? Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Y qué hizo Lot? Y deteniéndose él, frenándose, vio que a veces uno se pone en punto muerto y no quiere avanzar. Los varones tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezcas. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado a vuestros siervos gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí una ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Eso significa su nombre, Zoar, pequeña. Y salvaré mi vida. Y él le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra. El sol salía sobre la tierra cuando llegó a Zoar. ¿Quién llegó a Zoar? ¿Solamente Lot? ¿Quién más? Su esposa y sus 2 hijas. Llegaron a Zoar. Y cumplió el Señor, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra. ¿Y qué vio? Hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y ¿qué había? Humo que subía de la tierra. Señor, si hay 10 justos, ¿los perdonarás? Si encuentro 10, no haré nada. ¿Qué vio Abraham? Destrucción. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por tu palabra. En ella está escrita tu palabra, tu voz. Y está escrita para que nos sirva a nosotros de ejemplo. En ella hoy vamos a aprender, vamos a interpretar, vamos a conocer. Pero Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicarla. Porque Padre, no hay duda que esta es una historia triste. Porque es una historia de juicio. Pero también vamos a gozarnos en tu misericordia. Que todos los que están aquí presentes, Padre Celestial, es mi clamor en este momento, que sus ojos sean abiertos y que sus oídos estén atentos a esta palabra y que nos permitas a todos nosotros no oír la voz de un hombre, sino oír la voz de tu Espíritu. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. No hay dudas que esta es una historia muy dura y muy reciente en el comienzo de la historia, puesto que estamos en Génesis transitando los primeros capítulos. Pero en esta mañana necesitamos nosotros ver algunos principios importantes para extraer de ellos lo que vamos a meditar, lo que vamos a aprender y de qué forma nosotros vamos a someternos a la Escritura en la aplicación de ella. Necesitamos identificar aquí los personajes que relata esta historia. En el capítulo 19 específicamente están los dos mensajeros, los dos ángeles, y está Lot, su esposa, sus hijas y sus yernos. Y como genérico, todos los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Claramente nosotros tendríamos que preguntarnos por qué causa Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Necesitamos que la Biblia nos diga a nosotros por qué Dios actuó de esta manera y qué es lo que Dios hizo con respecto a lo que hace referencia en el versículo, en el capítulo 18, que el clamor contra, no de ella, sino contra ella, había llegado hasta los cielos. Necesitamos nosotros meditar en esta historia para saber cómo aplicarla, porque es muy notable relacionar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que antes del fin, antes que Él venga, serán los tiempos como Sodoma y como Gomorra. También lo dijo como los días de Noé. Es necesario ver que Lot, según la Escritura y especialmente el apóstol Pedro, nos enseña por qué Dios tuvo tamaña actitud de misericordia para con él y su familia. Así que primeramente vamos a ver a Lot y me gustaría que me acompañe rápidamente a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. ¿Quién era Lot? ¿Por qué causa Dios salvó a Lot? Y dice la Escritura, versículo 6, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir pecadoramente. O sea que como verá, Pedro dice que esto era un ejemplo para los que iban a vivir desenfrenadamente, pecadoramente, dando la espalda a Dios, olvidándose de Dios. Dice Pedro, presten atención ustedes que viven así, no bajo el temor de Dios, sino como quieren vivir. Esto es un ejemplo para ustedes. Pero dice el versículo 7, y libró, ¿a quién? ¿Al pecador Lot? No, dice al justo Lot. ¿Cómo lo llama Pedro? Justo.
abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Así vivía Lot. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Mire cuántas veces dice justo. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mis hermanos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si vemos nosotros, por más que su nombre diga que Lot es oculto, encubierto, disfrazado, eso significa Lot, y por más de ver que él tomó la decisión de ir a vivir en Sodoma, la Biblia dice que él era un hombre justo. Y si nosotros tenemos que pensar por qué Dios en su palabra dice que él era justo, entendiendo que la Escritura dice no es justo ni siquiera uno, todos son pecadores. Para que alguien sea tenido por justo es porque ha sido justificado. Y no hay duda que acá en la soberanía de Dios se está hablando del acto soberano, el decreto eterno de Dios de haber escogido antes de la fundación del mundo a los que Él iba a salvar. Porque como dice Pablo en Romanos capítulo 9, la elección no está basada en los hechos del bien y del mal, sino en la misericordia de aquel que escoge antes de la fundación del mundo. Nosotros seguramente, al ver la conducta de Lot, podríamos bajarle el pulgar diciendo es tan pecador como cualquiera, pero saben, hermanos, ni más ni menos, esta es una ilustración para entender cómo vivimos los cristianos hoy en un mundo que es similar o quizás peor que Sodoma y Gomorra. Afligiendo su alma, su justa alma, por cómo se vive en este mundo. Quisiera resaltar 4 puntos importantes que observamos aquí en este capítulo 19. Lo primero que vamos a ver es el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Es un juicio merecido. Es un juicio merecido. ¿Por qué? La Biblia resalta que Dios es un juez ¿cómo? Justo. Y que no tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, Dios es un Dios justo, que no existe ninguna posibilidad que Dios haga actos de injusticia. Dios trata al pecador con su justicia. Dios castiga al pecador por su santa justicia. Por lo tanto, tenemos que entender que este hecho de juicio es debido al carácter justo de nuestro Dios. Dios revela su justicia ante la provocación del hombre constante a través de su pecado. Pero también tenemos que ver nosotros que Dios no va a castigar a nadie que no sea culpable. ¿Usted es culpable? ¿Quién merece la salvación? Nadie. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay manera, no hay forma de salvarse con sus méritos o actos personales. No hay manera. Porque Dios es justo y su justicia no está basada en la justicia del hombre. Como muchas veces nosotros nos autoengañamos pensando que merecemos un poquito el cielo por las cosas buenas que hacemos. Dios nunca va a castigar a nadie que no se lo merezca. Dios nunca va a castigar a nadie que no sea culpable, porque Él es justo. Y es exactamente lo mismo que demandamos nosotros a los jueces terrenales, que los jueces terrenales deben castigar a los culpables y absolver a los inocentes. Nosotros decimos que un juez es injusto porque deja libre a los que merecen juicio y condena. ¿Sí o no?
Y nos enojamos y nos enardecemos. Y en el mundo entero se está escuchando el clamor de todos los seres humanos pidiendo por justicia. Pero no piden por la justicia divina. La justicia del hombre es sucia. Y si nosotros actuamos y reaccionamos ante la injusticia del hombre, ¿cómo cree que debemos meditar en la santa justicia de Dios? Este acto de juicio merecido debería llevar a pensar a todo lo que estamos aquí. Y si alguno de los que están aquí todavía no se encontró con la gracia y la misericordia de Dios, déjeme decirle que el mismo Jesucristo dijo que los que no creen están bajo la ira de Dios. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo, porque el mundo ya está condenado. Por esa razón, mis hermanos, Dios no va a castigar a nadie que no se lo merezca. Porque su justicia debe ser satisfecha, porque la paga del pecado es la muerte. La infracción de la ley de Dios, provocar al Dios justo y santo con los pecados y transgresiones y rebeliones abominables del hombre, Dios está marcando su carácter justo. Pero lo que vemos también a través de todo este juicio es que Dios tiene el tiempo establecido justo para ejercitar y ejecutar sus juicios. Dios puede ejecutar juicios inmediatos. Lo podemos ver nosotros en estos varones que habían rodeado la casa pretendiendo violar en un acto de homosexualidad a estos dos mensajeros e incluso a Lot. Y vemos nosotros que inmediatamente los dos ángeles, dice, hirieron con ceguera. Ese es un juicio inmediato. Pero también podemos ver nosotros que los juicios de Dios pueden ser ejecutados de acuerdo al conforme al tiempo que Dios tiene establecido. Algunos pueden pasar en meses, después de años, después de siglos, o como también dice la Escritura, reservar un día para la manifestación del justo juicio de Dios. Por lo tanto, cada cosa está puesta de acuerdo al decreto de Dios en su soberano tiempo. Hay personas que creen que no pasa nada después de haber pecado o después de haber vivido en pecado, como si fuese que Dios se olvidó. Pero mis hermanos, Dios es un Dios que tiene todo bajo perfecto control. También podemos ver que para acusar a alguien hay que presentar los alegatos y hay que presentar las evidencias y hay que presentar todo lo que incrimina a aquel que esté imputado de un delito. No se puede acusar y esperar juicio y sentencia simplemente por decirlo. Hay que tener pruebas y hay que tener evidencias. Y pareciera ser que el mundo no conoce o no sabe, o los que dicen que son cristianos y los que dicen que conocen a Dios, pareciera ser que ellos se han olvidado que nuestro Dios es juez justo y es omnisciente. Que todo lo sabe, que todo lo ve, que no hay nada que se escape de su soberanía, que sus ojos conocen todo. Y que en sus libros están escritas todas las cosas, dice la palabra de Dios. Malaquías dice que hay un libro de las memorias, donde se escribe todo lo que hacemos. Mis hermanos, deberíamos nosotros entender que su omnisciencia son los alegatos en nuestra contra. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que nadie nos ve? El pecado es tan irracional para la persona que una persona cree que está solo, que nadie me ve y puedo pecar tranquilo. Hermanos, déjenme decirle que aún en el mismo hecho del pecado, Dios está allí. ¿Habrá algo que esta ciudad estaba llamando la atención a Dios? Su continuo pecar. Pero mis hermanos, ¿por qué es un juicio merecido? Porque Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que representan a este mundo de hoy. Una de las cosas que tenemos que ver nosotros es que
en medio de este juicio, nosotros tomamos malas lecturas de qué se acusaría a estas ciudades. Porque si bien es cierto la palabra Sodoma, que es la que hoy se utiliza para apuntar al pecado de la homosexualidad bajo el seudónimo sodomitas, en ningún momento hace referencia en el capítulo 19 de que el problema o la causa de la destrucción era la homosexualidad, que es gravísima. Pero sí menciona la Escritura otras cosas. Porque nosotros podemos tener la tendencia de decir, bueno, como yo no soy homosexual o no practico homosexual, estoy bien. En Génesis capítulo 13, versículo 13, dice la palabra de Dios, Génesis 13, 13, mas los hombres de Sodoma eran, ¿cómo? Malos, que eso refiere a violentos, y pecadores contra Jehová en gran manera, en gran manera. Si me acompaña a Ezequiel capítulo 16, versículo 49, Ezequiel 16, versículo 49. Dice, vamos a leer el 48, vivo yo, dice Jehová, el Señor, está hablando Él, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Aquí la Biblia responde a la Biblia. Dice, esta fue la maldad de Sodoma. ¿Cómo era? Dígalo fuerte. Nunca tenemos soberbia nosotros. Soberbia. Saciada de pan quiere decir glotonería, y no habla tan solo en el hecho de comer por demás, sino todo lo que los apetitos del alma, de la carne quieren, solamente vive para saciar sus apetitos carnales. Allí se puede incluir la homosexualidad. ¿Abundancia de qué? Ociosidad. ¿Cuántos creen que Dios no castigará a los vagos? Los que son ociosos, los que no hacen nada, déjenme decirle que ya están pecando, porque desde el momento que Dios soltó juicio sobre Adán, le dijo a Adán, vas a trabajar. Y vas a trabajar con sudor. ¿Sí? A ver la mamá de quién es esta nenita. Vas a trabajar. Vamos, mami, vamos, busque a su nena, ¿sí? Vamos. Miren lo que dice, vas a trabajar y vas a sufrir con el sudor de tu frente. Aquí había abundancia, demasiada, dice, demasiada. Ociosidad. Y sus hijas, y no fortaleció las manos del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de Jehová. Cuando los vi, las quité. Ahora, acompáñenme rápidamente a Mateo capítulo 10. Y fíjense ustedes que aquí Jesús está hablando. Y Jesús les está diciendo a los 12 cómo iba a ser la misión que ellos se iban a encarar, cómo iba a ser la tarea que ellos iban a hacer. Y dice la palabra que Jesús les estaba diciendo que iban a ir por los caminos de los gentiles y entrar al lugar de los samaritanos. No, le dicen, no vayan por caminos de gentiles, no vayan por caminos samaritanos. Le está dando instrucciones precisas, ¿sí? Pero cuando llegamos más abajo, dice el versículo 11, mas a cualquier casa o aldea donde entréis, informaos quién de ellas es digno y posad en ella hasta que salgáis. Y entrad en la casa y saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno, escuche, no os recibe
ni oye vuestras palabras. Salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, y de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable que el castigo de Sodoma y Gomorra para aquella ciudad. ¿Qué está hablando? Que los que no quieren escuchar la palabra, los que no quieren recibir los mensajeros, ¿se dan cuenta? Nosotros simplemente relacionamos Sodoma y Gomorra con la homosexualidad. Pero ¿qué hay de las otras evidencias que el mismo Jesús y los profetas están diciendo? Está hablando de la naturaleza del hombre. Por lo tanto, el primer punto es que el juicio de Dios es merecido. Como cada uno de nosotros merece la pena de la condenación eterna, porque no hay justo ni siquiera uno. En eso consiste el Evangelio. Porque hasta no te des cuenta de la gravedad de tu pecado, nunca entenderás la dulzura de la gracia del Señor. El segundo punto es que este juicio es un juicio anunciado. Es un juicio anunciado. Porque Dios nunca va a hacer algo sin que los dé a conocer. Y lo bueno es que Dios anuncia de antemano el juicio. Hemos leído en el capítulo 18 de Génesis cómo Dios decía: ¿encubriré yo algo a Abraham? Mis hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Que anunciar un juicio es un acto de misericordia. Apercibir con tiempo y decirle cuidado porque como van mal, necesitan arrepentirse, es un acto de misericordia, es un acto de caridad. Por eso Dios también da los tiempos para que se arrepientan. Y vemos nosotros de que Dios ha sido siempre así. Lo dijo con Adán en Edén. Adán, vas a señorear sobre todo esto, pero cuidado, ese árbol no vas a comerlo, porque el día que comas de ese árbol, en verdad vas a morir. ¿Le anunció o no le anunció? Sí lo anunció. Y no hizo caso, comió del árbol. Lo mismo lo hizo con Noé. Algunos toman cálculos matemáticos en el tiempo y dicen que Noé estuvo casi 100 años anunciando, porque el apóstol Pedro en su carta dice que fue pregonero de justicia. Noé estuvo anunciando del juicio del diluvio que se venía, pero no quisieron escuchar. Lo mismo hizo el Señor con acto de gran misericordia, incluso sobre el faraón en Egipto. Porque Dios envió a Moisés para anunciarle aún de cada plaga que iba a venir. Pero Faraón endurecía su corazón. Así lo hizo con Nínive. ¿Se acuerdan con Jonás? Pero gracias a Dios, ¿qué pasó con Nínive? Se arrepintieron. Y Dios desistió de destruirlos. Pero así pueden ver en todos los profetas cómo el Señor anuncia a través de sus mensajeros cómo va a haber juicio en las naciones. Así también el Señor Jesús anunció de que la ciudad iba a ser destruida. Jerusalén, Jerusalén, que no escuchas a los que te son enviados. Y lo dijo 70 años antes que viniese la invasión de Tito, el emperador romano, y destruyese todo, los muros y el templo, dejando todo en ruina. Ese es el mismo Dios que anunció que este mundo va a terminar pronto. Y cada mensajero que se para en un púlpito o en una calle o en un lugar a decir arrepiéntase y cree en el Evangelio, no es otra cosa más que un acto de misericordia de Dios esperando que se arrepientan. Nadie va a poder decir en el día del juicio, no lo sabía, Señor. Nadie va a poder echarle la culpa a Dios. Yo estoy siendo hoy un mensajero, pero voy a escuchar miles de mensajeros hasta el último día. Hermanos, era Dios dándole oportunidad para arrepentirse. Era Dios que siempre avisa, dando la oportunidad y el tiempo para que se arrepientan. Siempre Dios va a enviar mensajeros.
Siempre Dios va a enviar pregoneros. A veces cuando muere algún familiar nuestro, no consideramos de que en algún momento de su vida, incluso antes que tú hayas nacido, si es el caso de papá o mamá, tú nunca puedes saber si Dios en algún momento le envió un mensajero de la palabra para que se arrepienta. Tú a lo mejor no lo sabes, pero sabes, no existe personas en este mundo que no haya tenido la posibilidad de escuchar a un mensajero de Dios diciéndole, arrepiéntete. Advertir es una expresión de amor de Dios. Porque Dios no solo envió a los mensajeros a destruir, sino también a salvar. Y lo vemos claramente. Así que tenemos un juicio merecido, tenemos un juicio anunciado, pero también tenemos como tercer punto un juicio ejecutado. Se cumplió. Hermanos, Sodoma y Gomorra recibió la ira de Dios. ¿Te pusiste a pensar cuántos queda en este mundo? ¿Te pusiste a pensar cuántos queda en este mundo? Hoy es día de arrepentirse. Hoy es día de creer. Porque nuestro Dios es veraz. Y lo que dice lo hace. Es un juicio ejecutado. Primero debemos entender, mis hermanos, que para Lot era un día más. Pasen, coman, descansen, mañana siguen su camino, total la vida sigue igual. Hermanos, ni Lot, ni las hijas de Lot, ni los yernos de Lot se imaginaron que estaban viviendo las últimas horas antes del juicio. Mañana no iba a haber un día más en Sodoma. Todo pasó en una noche. Todo pasó en una noche, mis hermanos. En la oscuridad de una noche. Fíjense en 19:1. A la caída de la tarde llegaron los dos ángeles. Crepúsculo. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, durante la noche, el juicio comenzó a venir. Y todo lo que pasó, la expresión del pecado, cómo se levantaron esos hombres, cómo Lot incluso estaba dispuesto de entregar a sus dos hijas para que abusaran de ella con tal de que no cometieran tal abominación. Pasó todo de noche. Creo que la palabra nos enseña que nosotros somos hijos de luz y que no andes de la noche, no eres de la noche. Jesús le dijo a Judas y a la turba que venía, esta es la hora de ustedes, donde abundan las tinieblas. Todavía no entiendo por qué hay cristianos que se deleitan en la noche. Para lo único que puede existir la noche para un cristiano es para que tú seas luz y para que tu testimonio brille en la oscuridad. Porque si tú buscas la noche para estar en oscuridad, es porque huyes de la luz, porque tus hechos son malos y no vienes a la luz para que tus obras no sean reprendidas, como dijo Jesús en Juan capítulo 3. Amados hermanos, todo pasó en una noche. Porque dice el versículo 15, y al rayar el alba, este era ya el amanecer, es cuando comenzó a verse el principio de la luz. Los ángeles daban prisa a Lot. Hermanos, todo pasó una noche porque cuando comenzó a rayar el alba vino el juicio de Dios. Tal es así que dice que Abraham se levantó de mañana, versículo 27, y vio que el juicio ya había sido ejecutado. Y no creo que Abraham se haya levantado a las 10:15 de la mañana.
Hay un viejo himno que sabíamos cantar que decía: cuán gloriosa será la mañana. Ni lo conoce usted. Cuando venga Jesús el Salva. Ah, si así me dejaban solo, ¿no? Porque es viejo, ¿no? Las naciones unidas como hermana, bienvenida daremos a... Malaquías 4 dice: amanecerá el sol de justicia y traerá salvación en sus alas. Hermanos, en la oscuridad de este mundo, pronto va a clarear la mañana con el regreso de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y deberíamos nosotros entender que Él anunció que va a haber juicio. Hechos 17:30 dice: porque Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque Él ha determinado un día en el cual Él juzgará a todos. Hebreos 4:13 dice aquí que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta, sea bueno o sea malo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Eclesiastés 12:14 dice claramente que Dios traerá a juicio toda obra, incluso las obras encubiertas. Hermanos, hay un juicio que es merecido. Hay un juicio que es anunciado. Hay un juicio que será ejecutado, como lo vemos aquí, en unas horas. ¿Cuál es la actitud que tú tienes ante esta palabra? Eres como un Lot que escucha, anuncia, pero sin convicción, de tal manera que te creen que te estás burlando. Porque muchos dicen: voy a predicar el Evangelio, pero predica el Evangelio con tan falta de convicción, con tan falta de seguridad, con tan falta de poder como predicaba Pablo, no en demostraciones de milagros como muchos quieren hacer, sino con poder de la palabra. Que el que te oye, ¿creen que es un chiste? Lot no tenía poder para hablar. Él fue a decirles, probablemente todavía sobresaltado por el hecho de violencia que acababa de vivir en la puerta con esos hombres. Porque los ángeles de inmediato le dijeron: ¿hay alguien más aquí? Ve a decirle que Dios destruirá a Sodoma y Gomorra, que huyan. Y él salió, versículo 14, habló a sus yernos y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas a ellos y a usted, ¿cómo toma usted la palabra de Dios? Piense cuántas advertencias Dios le viene diciendo. ¿Cuántas oportunidades Dios viene dándole a que se arrepienta? A que no siga en su pecado, a que no siga con un corazón soberbio, a que no siga en glotonería, dándole lugar a los apetitos de la carne. ¿Cuántas veces cree que el hecho de venir a congregarse justifica sus pecados? Está equivocado. La justificación viene solamente por creer en la obra vicaria, sustituta, penal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra forma. Porque si crees que acallas tu conciencia por venir los domingos, por participar y mostrar que no pasa nada, hermano, estás engañándote. ¿Cómo tomas las advertencias una tras otra, una tras otras? ¿Cómo tomas las oportunidades y el tiempo que Dios te está dando? ¿Realmente estás reaccionando con un quebrantamiento? Hermanos queridos, Dios cumple lo que promete. Dios aún lo cumplirá, porque aún viene el fin de todas las cosas. Su palabra así lo dice. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Todavía sigues dándole lugar a tu carne, satisfaciendo sus apetitos?
Dios te manda hoy, arrepiéntete, arrepiéntete. Cree en el Evangelio, cree en Jesucristo. Ya no huyas en contra de la cruz. Ve al monte, huye al monte, donde está Cristo, donde se levantó una cruz. Ve allí a los brazos del único que puede salvarte. No desprecies el único que puede salvarte, Jesucristo. No desprecies a Cristo en nada de tu vida. Por eso, mis hermanos, pregúntate, ¿soy yo como los yernos de Lot? ¿Consideras que estás mal? ¿O tomas como que no pasa nada? Un juicio merecido, un juicio anunciado, un juicio ejecutado. Para ellos le pareció que se burlaba, que era un chiste. Estaba viviendo las últimas horas de su vida. Ayer en la avenida Manteluna falleció un deportista renombrado. En un accidente, en el acto murió. Y la muerte llega así. Nuestra escatología propia, que es el final de nuestra propia vida, llega así. Muchas veces sin aviso. Ni siquiera la enfermedad anuncia la muerte, porque puede haber personas que están años enfermos y no llega la muerte. ¿Sabían esto? Probablemente algunos tienen parientes que están así. Ya parece que se termina, ya parece que se corta y sigue y sigue y sigue. Pero hay otros que a lo mejor no esperan. O a lo mejor alguien dice, fue fulminante. ¿Escuchó esa palabra? Fue de repente, nadie esperaba esto y sucedió. Mis hermanos, es que Dios maneja el tiempo. Eclesiastés dice, en tus manos están mis tiempos. Dios conoce nuestro principio y nuestro final. Él decretó todas las cosas de nuestras vidas tal cual como Él la planificó. Por lo tanto, mis hermanos, no hay sorpresas para Él. Pero sí, advierte el Señor. Si el Señor te está advirtiendo, el Señor te está hablando, el Señor te está diciendo, hoy debes arreglar tu vida. Hoy debes poner tu vida a los pies del Rey de Gloria. ¿Cuántas personas no creyeron? ¿No habrán 10 justos? Y no los hubo. Y no los hubo. ¿Cuántas veces pensaste, será este mi último día aquí? ¿Cuántas veces pensamos, será este mi último día? ¿Estás preparado para ese día? ¿Estás preparado? El cuarto punto es un juicio evitado. Un juicio evitado, pero tan solo por 3 personas. Lot y sus 2 hijas. Pero si salieron 4, porque salió la esposa de Lot, ¿o no salió? Sí salió y llevó a Zoar, pero ella no se salvó. ¿Cuántos ángeles habían? ¿Cuántas manos suman los 2 ángeles? ¿Cuántas personas la sacaron de la mano? A 4. Uno tomó a Lot y a su esposa. Y el otro tomó a las hijas. Y salieron. Porque ¿cuál era la tendencia de Lot? Quedarse. Versículo 16. Deteniéndose él, está hablando de Lot, los varones tomaron de su mano y la mano de su mujer y las 2 manos y las manos de sus 2 hijas
Y diga fuerte lo que dice allí, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esto es evangelio porque vemos, hermanos, que Jesús murió fuera de la ciudad. Ellos se salvaron al salir fuera de la ciudad, pero Jesús murió fuera de la ciudad. Y porque, como dice Hebreo, era necesario que Él saliese fuera de los muros. Así como Jesús salió fuera de la ciudad, era porque estaba habiendo un intercambio allí. Estaba habiendo una sustitución allí. Como dice Isaías 53, 4, 5, Él llevó nuestras iniquidades, llevó nuestras enfermedades. Él fue molido por nuestros pecados, muerto por nuestras rebeliones. El castigo para que nosotros tengamos paz fue sobre Él. Hermanos, mientras Él salía afuera era para morir, mientras todos nosotros éramos por la gracia y la gran misericordia de Dios sacados afuera para vivir. ¿Pero por qué murió la mujer de Lot? Creo que es claro entender que no todos los que congregan en una congregación, en una iglesia local, son salvos. Porque aquí también reciben la gracia de Dios. Porque aquí también recibe la misericordia de Dios de cada mensaje que están escuchando de parte del Señor. Hermanos, solo 3 personas fueron salvadas por la gracia y la misericordia de Dios. No solo fueron los 2 mensajeros a destruir, sino también a salvar, puesto que ellos tomaron de la mano y los sacaron. Los mensajeros apresuraron a Lot a tomar una decisión. Así hoy el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a nosotros y nos está despertando, iglesia, apresurando a tomar las decisiones que tienes que tomar de una buena vez. Conságrate al Señor, obedece su voz, escucha lo que te dice su palabra y pon pronto en práctica. Dios nos está diciendo a nosotros, huye, sal de este sistema mundo. Desde el siglo III se comenzó con una distorsión y se fue haciendo más grande con el correr de los siglos. Pero más o menos en el siglo III comenzaron a ver los monasterios o los lugares donde la gente que se consagraba a Dios se apartaba del mundo y vivían en claustros en un desierto, como monasterios, como lugares fuera de toda contaminación. Por eso que hasta el día de hoy los que ofician el sacerdocio de la iglesia romana van a buscar justamente un lugar, un monasterio para apartarse, para estar solos, por esa mentalidad. Pero déjame decirte algo, mis hermanos queridos. Uno puede hacer lo posible por salir del corazón del mundo, pero no puede sacar al mundo del corazón de la persona si no lo hace Cristo. No puede. Puede estar encerrado, puede decir, ya no voy a pecar más, así que arranco internet de mi casa, al teléfono lo hago dar contra la pared porque me hace pecar todo el tiempo. Ya no voy a ir más a la facultad ni al colegio, renuncio al trabajo porque ahí están mis compañeros que me... No puedes vivir así, porque puedes intentar sacar tu vida del mundo, pero no puedes sacar al mundo de tu vida si no lo hace Cristo. ¿Te entiendes? Así que Cristo está mostrando acá, la palabra está mostrando acá que no hay otra manera de recibir vida si no es a través de Cristo. Porque el juicio es evitado para los pecadores que creen en Jesucristo. Pero el juicio no fue evitado para Jesucristo.
El que no cometió pecado llevó nuestras iniquidades y rebeliones sobre él. La ira del Padre fue sobre él. Isaías 53 dice, con todo, Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo por nuestras rebeliones. Abraham en el monte. No tenía internet, no tenía WhatsApp, no tenía medios de comunicación. Él se paró y vio, ay Lot, ¿por qué te fuiste, Lot? ¿Por qué no te quedaste conmigo, Lot? Te fuiste a Sodoma. Y él ve el humo, la destrucción. Señor, si hay 10 justos, perdonarás a la ciudad. Y Dios le dijo, si hay 10, yo lo perdono. Pero saben, hermanos, Lot fue salvado. Pero Abraham no lo sabía. Abraham miraba el juicio. Y él habrá pensado, Lot, te habrás salvado. ¿Tienes parientes que amas y no sabes si son salvos? A lo mejor nosotros no lo sabemos. ¿Te habrás salvado, Lot? ¿Por qué no te quedaste con nosotros? Abraham solamente vio el humo que subía de Sodoma y Gomorra y entendió. Se terminó. Dios castigó a la ciudad. Los ángeles le dijeron, huye con tu familia. ¿A dónde? Al monte. ¿Dónde? Donde Abraham habló con nosotros. ¿Qué le estaba diciendo? Vuelvan a encontrarse con Abraham. Vuelvan a la familia. Vuelvan. ¿Qué dijo Lot? No. Aquí hay una ciudad chiquitita. ¿A dónde? Otra vez en la llanura. Otra vez en la llanura. Se llama Zoar. Es pequeña. Vete allí. Porque no puedo ejecutar el juicio hasta que tú no hayas entrado con tu familia. Para nosotros esa montaña donde está la bendición eterna de Dios es la gloria del cielo mismo. Ese pequeño Zoar, esa pequeña ciudad donde temporalmente se salvó solamente Lot y sus hijas, es el lugar donde Dios permite que seas contenido mientras el juicio va pasando. Como pasó en Egipto, cada uno en su propia casita, pintada el dintel de sus casas con la sangre de un cordero para que la muerte pase por encima. Pero luego que pasó, tenían que dejar el lugar, tenían que salir para ir a la tierra prometida. O sea que ni Zoar, ni la casa en Egipto era un lugar eterno para estar allí, era temporal. Y las iglesias locales como esta, como aquella, como están en todo el mundo, son lugares temporales. Porque todos nosotros somos pequeños. Hasta que entremos en la gloria. Nuestro lugar, nuestra ciudad celestial, es de donde vendrá Cristo. Yo sé que tú quieres estar allí. ¿Cuántos quieren estar allí? Y quieres que toda tu familia esté allí. Entonces, haz lo que Dios le dijo a Lot que lo hagas, pero no lo hagas como lo hizo Lot. Ve
y háblales a todos de que hay salvación en Jesucristo. Porque esto se termina, hermanos. Esto está llegando ya a su final. La paciencia del Señor es para que se arrepientan, para que procedan al arrepentimiento. La salvación de Lot es como la nuestra, es inmerecida. No la merecemos. La salvación de Dios por nosotros es sobrenatural. No es nuestra, es de Dios. Es la salvación de Dios. Somos salvos por pura gracia y misericordia y no por méritos. El mayor de todos los milagros es que Jesús pagó el precio en la cruz, como hemos cantado, y cargó mi maldad sobre él. Glorioso intercambio. Que en esta mañana tu vida delante del Señor esté tan abierta y tan receptiva a la voz del Espíritu Santo para que escuches y para que te arrepientas por la convicción que te da el Señor, para que participes de la mesa de la comunión, la Santa Cena. Porque Él dijo, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncias. Si tú vas a comer de ese pan y beber de esa copa, vas a decir gracias, Jesús, por haber tomado mi lugar. Estoy comiendo y estoy bebiendo en conmemoración del testimonio más grande. Nosotros hemos salido fuera de la ciudad para ser salvos. Él salió fuera de la ciudad para morir por nosotros. Glorioso intercambio. Cierra tus ojos y medita por un momento en la palabra. Si hay necesidad en tu corazón de pedirle perdón al Señor, de arrepentirte en verdad, en forma genuina, al confesar tus pecados, al quebrantarte delante del Señor, estás reconociendo que estás crucificando la soberbia, la mentira, las apariencias. Y es eso lo que quiere el Señor. Es eso lo que quiere el Señor. Porque de nada sirve participar indignamente. Porque es seguir engañándote. No seas Lot encubierto. Después que Lot salió de Zoar, nunca más se lo vuelve a nombrar en la Biblia. No se sabe qué pasó. Pero si el juicio de Sodoma y Gomorra era justamente la destrucción misma como el infierno, y si Pedro dice que era justo, no hay dudas que Dios en su misericordia, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar de su cobardía, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de su egoísmo, a pesar de todo lo que pueda hacer, la suma de todos nuestros pecados fueron puestas sobre el Cordero de Dios que quita los pecados, sobre Jesucristo quien iba a morir en la cruz. La suma de todos nuestros pecados, más de todo su pueblo escogido. Fue tremenda la victoria de Cristo en la cruz, que nos perdonó una sola vez y para siempre, no tomando en cuenta nuestros pecados,
sino que como dice Pablo en Colosenses, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola a la cruz y triunfando sobre principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Sí, hermano, todo lo que recuerdas y te hace doler el corazón, todos tus pecados, que no te lo puedes quitar de tu cabeza, han quedado como señal memorativa de la victoria de Cristo en la cruz. Porque sabes qué dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque justificados pues por la fe, estamos en paz con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Ora allí donde estás, iglesia.